Uno de los temas más conocidos dentro de la comunidad que sigue y apoya el doblaje es sin duda el de los cambios de voz, en el que tras una serie de hechos y situaciones en específico durante las grabaciones de algún proyecto, un integrante puede llegar a abandonar el rol que ha tenido en un cierto periodo de tiempo, haciendo que el personal se ve obligado a buscar quién ocupe el lugar que ha quedado vacío. Con esto, los espectadores toman una postura según sea el caso, aclamando trabajos nuevos, así como expresando su molestia tras el reemplazo. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará un poco sobre el cambio de voz en el doblaje. Comenzamos. Estos sucesos en el medio han sido temas de los que se han hablado en incontables ocasiones, teniendo entre sí diferentes motivos por el que un personaje tiene un nuevo intérprete en cierto proyecto, pudiendo clasificarse de la siguiente forma: conflictos con el salario, en donde el actor en turno no logra llegar a un acuerdo con la empresa en la que se va a realizar un doblaje, y este deja el proyecto con el personaje al que le prestaba voz. Esto en ocasiones llega a producir aún un poco más de problemas, pues hay casos en los que el actor no solo deja el proyecto, sino también su labor en el estudio. Como ejemplo de esto, se tiene a Marina Huerta como Bart Simpson, en el que tras un problema en cuanto al salario, dejaría de laborar en Audiomaster 3000 y por ende dejaría de dar voz a aquel personaje. Nelson es muy buen mariscal, él lleva el equipo. Compañeros, la poesía no se apreciará por sí misma. De migración, donde el actor residente en un país decide viajar a otro y se establece allá por diversas cuestiones, aunque esto puede ser también temporalmente. Aquí como un ejemplo se puede poner el caso de Genaro Vázquez, quien dejaría a varios personajes al partir a Canadá, aunque eventualmente este podría mandar grabaciones desde aquella localización, además de que en una que otra ocasión viaja a México para la grabación de algún proyecto. ¿Cuidas de la naturaleza o te vuelves parte de ella? Toma tu decisión. Conflictos con la empresa. En este caso, se tiene un debate en torno a ciertos aspectos a tratar entre la empresa y el actor, así como los cambios que puede solicitar un cliente en el que una de las dos partes no logra llegar a un acuerdo y el intérprete opta por dejar el proyecto o en algunas ocasiones es reemplazado directamente por el estudio, incluso si es que no han terminado las charlas para un acuerdo mutuo. Aquí realmente se pueden hablar de varios ejemplos, pero uno que seguramente recordarán es el de la huelga de doblaje, en el que se buscaba que en el estudio Grabaciones y Doblajes Internacionales se contrataran solo actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, pues esto trataba temas como el seguro médico, la jubilación y cuestiones de sueldo, por lo que si se contrataba personal independiente no tendrían estas opciones, además de que esto podría salirle más barato al estudio y haría de lado a los actores que llevaban ya bastante tiempo ahí. Como uno de los que salió afectado de todo este revuelo se tiene Humberto Vélez, quien en aquel entonces era la voz de Homero Simpson, pero con esto no se concretaría nada con el estudio y se harían pruebas de voz clandestinas para reemplazarlos, además de que el actor y varios más que fueron parte del movimiento terminaron siendo vetados del estudio, aunque el año pasado varios estarían regresando a sus roles. ¡Oh, yo no quiero ir a Nueva York! ¡Es un agujero infernal! Crecimiento. En cuanto se tienen proyectos a largo plazo, es común que algunos personajes se encuentren en cierta etapa de su vida y eventualmente muestren su crecimiento en pantalla, en el que en estos casos para el doblaje pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el actor de doblaje vaya creciendo a un ritmo igual o similar que el del personaje al que le da voz, como el caso de Alejandro Orozco con Freddy Benson, pues en cada temporada se podría apreciar esto. La segunda es cuando un personaje crece pero se recurre a cambiar de intérprete, siendo más en casos donde los niños eran interpretados por una mujer, teniendo como ejemplo un caso muy conocido, siendo el de Goku, pues en su primera etapa tendría la icónica voz de Laura Torres y cuando este crece, ahora sería Mario Castañeda quien le daría voz. Revisaba iCarly.com en hora de estudio. Lo sé, lo siento. Sam necesitaba pasar a la ferretería. Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito. ¿Qué les parece? ¿Verdad que soy yo? Les digo que soy yo, Goku. Retiro. Cuando un intérprete decide poner fin a su labor detrás del atril, es normal que se dejen algunos personajes que aún tendrían cierta participación en algunos proyectos a futuro, y por ende, se deba buscar un reemplazo para continuar la labor del material que se va a doblar, teniendo como ejemplo el caso de Ana Silvetti, que al retirarse de la industria, se tendría que buscar una nueva voz para el personaje Wanda de los Padrinos Mágicos, quedando en manos de Jacqueline Junguito. ¿Qué sustancia inflamable es la más abundante en el universo? Esa montaña de papas fritas suena deliciosa, tengo que comer algo. Fallecimiento. Lamentablemente, uno de los aspectos por los que también ocurre esto es por el deceso de algún integrante de este arte, en el que ahora la labor va más allá de encontrar un reemplazo, sino que además se trata de mantener vivo el legado que dejó el primer intérprete, teniendo como ejemplo a Luke Skywalker, pero específicamente se puede tomar su versión del Mandaloriano, al encontrarse después del regreso del Jedi, donde el sobrino de Jesús Barrero, José Gilberto Vilchis, daría voz al personaje, manteniendo un estilo bastante parecido al de su tío y siendo una buena elección para mantener presente el legado del actor. Acepté el hecho de que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. La fuerza es intensa en él, pero talento sin entrenamiento no sirve.
temporales. Por último, se tienen los cambios que son causados por una ausencia temporal, donde un actor puede encontrarse en otra ciudad o país y se necesite de él para el proyecto en turno. Sin embargo, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que se requiere una voz que reemplace al actor solo por ese momento para que eventualmente retome al personaje, o también puede pasar que ese cambio ya sea definitivo, teniendo casos como el de Alex el León, que en el especial de Madagascar, La Pócima del Amor, tendría la voz de Raúl Anaya, ya que Ricardo Tejedo estaba de viaje, pero después lo retomaría. Por otra parte, se tiene de ejemplo lo ocurrido con Lloyd Garmadon en Ninjago, pues para la temporada 11, Emilio Treviño se encontraría en Nueva York, siendo reemplazado desde ese momento por Diego Becerril. Cabe mencionar que últimamente, esto puede ser algo que ha podido cambiar gracias al doblaje remoto, y de esta forma, evitar algunos cambios en cuanto el actor se encuentre en un lugar diferente. Utilizaré ese rencor que no te deja, rencor que utilizaré en el escenario. Demostraré, querido Alex, eres el mejor. Con amor, Avestruz. ¿Ves? ¿Cómo sabía que Acronix iba a regresar al monasterio en ese preciso momento? Por lo que el maestro Wu dijo, llegar aquí no es lo más difícil, sino volver. Una vez con los principales motivos que llevan a un reemplazo de actor de doblaje de algún producto, se puede pasar con un debate que ha estado entre los seguidores de este arte, y es que a lo largo de los años se han tenido casos en los que algunos pasan desapercibidos y por ende resulta ser bien recibidos por la audiencia, así como otros que son criticados y de cierta forma siendo recibidos con un rechazo por el espectador. Pero las preguntas aquí son, ¿qué elementos pueden ser clave para saber si un cambio es bueno? ¿Realmente algunos cambios son tan malos como las personas lo comentan? En primer lugar, hay un factor vital con el que se puede partir, siendo el de una costumbre a raíz de la voz con la que se conoce a un personaje, es decir, su primer intérprete en el doblaje, donde el espectador al ver diversos proyectos con aquella voz, adopta una costumbre que en cuanto cambia, da como resultado un sentir raro a este, pero claro, eso depende del tiempo en que ocurra, además de otros elementos que se comentarán a continuación. Entre otros factores que influyen en ello, se tiene lo notorio que puede ser el cambio, sobre todo cuando este es mostrado de forma brusca, teniendo como ejemplo a Cosmo de los Padrinos Mágicos, en el que la primera propuesta daba un estilo peculiar al personaje, pero en cuanto se dio el cambio, la nueva versión se caracterizaba por ser una voz aguda, lo cual es debido a que en su idioma original el personaje ahora había mantenido una voz así, pero sin cambiar de intérprete, y en aquella temporada se buscaba que en el doblaje se pudiera tener eso mismo. La cuestión aquí es que inmediatamente fue rechazada por los seguidores del proyecto por lo comentado, además de que dejando de lado la decadencia de la serie en sí, eso sería un punto para que los televidentes dejaran de ver el programa. Hubiera estado cuando teníamos una banda, hubiéramos rockeado. ¿Sabías que yo tocaba el triángulo eléctrico? ¡Ay! ¡Ese libro es aterrador! ¡Es para leer! En cuanto a otro elemento, se tiene el cómo es elegida la voz que sustituirá al actor que antes doblaba a cierto personaje, pues se tienen casos en los que se busca tener un acercamiento a aquella propuesta mediante una ligera imitación, en lugar de retomar algunas técnicas actorales para acercarse a esa versión. Sin embargo, esto de igual modo es un arma de doble filo, pues en algunas ocasiones puede dar un efecto contrario, el cual es que los espectadores lo rechacen de igual modo. Como ejemplo de ello, se puede tomar lo ocurrido con Homero Simpson, en el que Humberto Vélez había dado una propuesta bastante diferente que la del idioma original. Sin embargo, al momento del cambio de voz, esta nueva versión, a pesar de acercarse a la propuesta de Vélez, tenía ciertas diferencias que evidenciaban esa mera imitación durante esa etapa, como el hecho de que ahora había ciertos momentos donde se escuchaba bastante sereno. Como un detalle más aquí, de cierta forma, algunos espectadores comenzarían a acostumbrarse al cambio. ¿Qué tal? El llenadero mágico de Moe. Oye, perro, ayúdame, ayúdame. ¡Ay! ¡No! ¡Por ahí no se despacha, perro! ¡No! ¿Un refrigerador más frío? ¿En la época actual? ¡Me quiero volver chango! Ya pasando con lo que puede ser un cambio de voz bien aceptado por la audiencia, se tiene primeramente una creación actoral propia sin tratar de imitar la primera propuesta, pues incluso hay casos donde estas llegan a ser más queridas que la antecesora, teniendo como ejemplo a Mojojojo, que inicialmente contaría con la voz de Genaro Vázquez, pero eventualmente este ahora sería interpretado por Enrique Cervantes, dando una versión bastante diferente que la de Genaro y siendo de las voces más queridas de la serie. Para un desayuno nutritivo, 2 huevos es el requisito mínimo y solo tengo 1. Y antes tenía 2. Yo no hablo así. Mi forma de comunicarme es diferente. Yo no reitero, no repito, no digo lo mismo una y otra vez. Por otro lado, también se puede comentar uno de los cambios más recientes y que sería muy bien recibido, siendo el de Gohan, ya que aquí dejando de lado que fuese una propuesta por los fans, el actor Luis Manuel Ávila tenía un timbre de voz bastante similar que el de Luis Alfonso Mendoza, además de que en la cinta daría una interpretación bastante memorable, adaptándose muy bien con Gohan y dando como resultado a varios usuarios mencionando que habían momentos donde sentían que escuchaban a Luis Alfonso Mendoza. Si hubiera derrotado a Dabura, hubiéramos regresado a la normalidad a Piccolo y a Krillin. ¿Y ustedes de dónde salieron? ¡Yo te derrotaré!
Algo que pasa en cuanto un cambio es rechazado es que hay gente que inmediatamente comienza a atacar a los encargados de continuar con un personaje que ya antes había tenido una voz, en el que se ha tenido la creencia de que siempre la segunda voz es la culpable del cambio, cuando en realidad se tienen causas externas que van más allá de lo que pueden hacer los actores, teniendo como ejemplo lo ocurrido en Dragon Ball Z Kai, donde al tener de por medio cuestiones económicas, los seguidores se fueron contra el director Irving Dayan tras los cambios en el elenco, siendo acciones bastante tóxicas mediante su ignorancia al solo tomar eso en cuenta y dejando de lado el tema del pago a los actores del elenco principal. ¿Lo dices en serio? ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya me estabas preocupando, Trunks. ¡Qué bueno! ¡Gracias, Trunks! Hubiera preferido que te ahorraras el suspenso y lo dijeras desde el principio. Por otro lado, eso también desata suposiciones absurdas, como el hecho de que en todos los casos los intérpretes están peleados, cuando no es así, siendo algo que se ha visto reflejado en diversos proyectos y que generalmente solo es morbo generado por personas sin ningún conocimiento en la parte interna de estos cambios, pues solo hablan con lo que ellos pueden ver y no se toman la molestia de indagar más allá. Finalmente, es importante recalcar que a final de cuentas, los intérpretes están ejerciendo su labor, además de que ellos deciden si aceptar el trabajo por cierto pago, así como de abandonarlo dependiendo su caso, siendo cosas que ya van más allá de lo que el espectador puede ver, pero que hoy en día por las redes puede llegar a ser de su conocimiento hasta cierto punto. ¿Y tú? ¿Qué piensas respecto a este tipo de situaciones en el medio? ¿Qué factores consideras que son vitales para tener un buen cambio de voz en el doblaje? ¿En qué casos crees que no se tiene un buen cambio de voz? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.